Bienvenido al podcast de la vieja guardia. Muy buenas y bienvenidos a otro episodio, el noveno ya, de La Vieja Guardia, vuestro podcast tecnológico. Y tenemos aquí un nuevo episodio en el que contamos con Fran, Manolo, Sergio, Javier y Manel, el que os está hablando ahora mismo. Ha sido también otros 15 días tumultuosos, han pasado cantidad de noticias y cantidad de cosas interesantes en el sector. Y hoy vamos a empezar a comentar, vamos a empezar por una pregunta que nos hizo uno de nuestros oyentes, Julián, que es qué es la portada de este podcast, la portada que usamos en iVoox y en otros sistemas de streaming. Y la portada se la debemos a Frank, que nos cuente un poco acerca por qué escogió esa portada. Frank, ¿puedes ilustrarnos un poco? Bueno, lo primero porque tenía prisa. Andábamos apurados para subir el podcast y tal, y bueno, pero aparte de eso, bueno, se me ocurrió porque ya lo he utilizado más veces. El símbolo este de los puntitos y los cuadraditos es un glider, que es uno de los elementos del juego de la vida. Que, bueno, para quienes no conozcan, o sea, es el elemento de tal, del juego de la vida, que habrá otro que sepa más y tal, pero bueno, el elemento este ha sido un poco en referencia, pues, por Sí, Eric Raymond, que es uno de los desarrolladores históricos de software libre, el que escribió La Catedral y el Bazar, ese gran ensayo. Pues lo escogió como símbolo de la cultura hacker. Y bueno, pues eso es un poco por lo que hemos cogido, sí, la verdad es que y nadie se ha quejado. la otra foto que usamos para el podcast en los medios es una foto de Kernighan y Ritchie, que son los creadores de C. Una foto que es Creative Commons, creo, está en la Wikipedia, y se usa, supuestamente coincide en el tiempo con el tiempo que estaban ellos desarrollando C o creándolo, y nos pareció una buena idea. Por lo menos a mí me pareció una buena idea. El juego de la vida, en cierta manera, representa los frikis que podemos llegar a ser los informáticos, ¿no? Tenemos 4 iconos, 4 cosas así muy pequeñitas que son puntitos que representan algo que genera patrones. Entonces esos patrones van avanzando y se ha llegado a un punto en el que ya es Turing Complete, vamos, que puedes generar aplicaciones en el juego de la vida. El juego de la vida simplemente es una especie de evolución con unas reglas muy sencillas en las que, bueno, pues si hay algo, se puede copiar, si hay uno al lado del otro, y entonces se generan patrones que en teoría pues se estaba especulando si esos patrones serían infinitos o no, y llegar a un punto en el que puedes ejecutar aplicaciones en el juego de la vida, pues es lo mismo que ejecutar una calculadora dentro del Minecraft. La gente tiene mucho tiempo libre, yo suelo dedicar a trabajar, pero hay otra gente que se dedica a la demoscene y hace cosas. Bueno, aquí hay varios de Demosthenes, por lo menos Sergio, tú y Javier. A eso me Y refería. no sé también si Manolo ha hecho sus cosas y no. No he llegado. No, No me puedo poner la etiqueta. a vivir esa época, pero bueno, es una época como otro cualquiera, como, no sé, todo el mundo tuvo su época hippie. Sí, pero bueno, realmente la Demoscene, en cierta manera, igual que el juego de la vida, aprendes un montón de programación. Y la Demoscene era algo en el que
pues nosotros podíamos estar haciendo otras cosas. Yo estaba en un entorno de virus en el que la gente se dedicaba a hacer virus, alguna gente para bien, otro para mal. Desde el punto de vista técnico se aprendía muchísimo. Era sobre el ensamblador, los virus, aprendías toda. Y las demoscene tenía las ventajas de que podías aprender. Manolo nos está enseñando tres DVDs. ¿Qué son? ¿3 juegos? ¿Qué son? Son 3 DVDs que se llaman Mind Candy, que es una colección de pues las Demosen recogidas y grabadas en DVD para que te puedas pegar un vicio ahí simpático viendo Demosen unas cuantas horas. El Mind Candy era uno de nuestros swappers en su principio, ¿no, Javi? ¿O estoy equivocado? ¿Quién? David... David Powers. Sí, David Powers estaba en el Mind Candy, ¿no? Tenía entendido. Es verdad, creo que lo hizo él. No, Estamos hablando de una cosa hace 20 y pico años. Claro, estamos hablando. Creo que ahora que lo dices, sí. Creo que se fue a vivir a Londres y algo estuvo metido ahí. Me suena. Ahora Sí. A mí me suena porque yo creo que tuve una copia de él. Pero bueno, de esto hace 20 años. O sea, es como... Sí. Pues bueno, la Demoscene hay cantidad de recursos para ver. De hecho, una de las cosas curiosas es que ya no necesitas ejecutarlo, hay cantidad de vídeos grabados que se pueden ver en YouTube y hay algunos portales que Poet es el más conocido, creo, pero hay otros. No sé si tenéis algún recurso más. Poet.net es un recurso que digamos es el más clásico para acceder a las demos, porque puedes también bajar muchos el ejecutable, el binario, e incluso las fuentes, creo, alguna vez. O sea, ¿conocéis algún otro por el estilo? Los grupos de Facebook. En Facebook yo tengo un grupo del Commodore Amiga y tal, lo típico que das a me gusta, y de vez en cuando salen demos nuevas, hechas este último mes. Vi una demo de Commodore 64 ahí, con efectos 3D y todo, y bueno, pues nada. El contacto siempre es con Shader Toy, que es la web que empezó Íñigo Quílez, pues colaboraba con nuestro grupo bastante en la época y bueno, es fantástico lo que hace, ¿no? Algún día tenemos que traer a Íñigo porque trabajó en Pixar, trabajó en sitios muy interesantes. Ay, ya veo que tenéis contactos, pues sí, sería un puntazo tener a Íñigo. Tenemos ahora una lista de gente que va a venir, por cierto. En cierto modo, la Demoscene, con los años, te das cuenta que en mogollón de sitios empiezas a rascar y dices, este viene de la Demoscene. Y al final, o sea, de ahí salió mucha gente. Empiezas a rascar y siempre hay por ahí uno... ¿Cuál es la heurística para saber si alguien viene? Porque, bueno, Íñigo Quílez es una estrella, pero ¿cuál es la heurística para saber si alguien viene de la Demoscene? La manera que tiene de enfrentar la tecnología, yo creo. Tiene ahí, es única, yo creo. La manera de ver la programación o de verla... Sí, de conocer cómo funciona un ordenador. Rascas y siempre hay un Demoscene por ahí. Ahí en ciertos campos siempre aparece alguien. Sí, porque nos dedicábamos mucho a optimizar en la época. Entonces, cuando empiezas a hablar de algo y de repente entras en una optimización un poco rara, de repente todos somos demosceners en el grupo hablando. En plan, tú también, sí, yo era de este grupo. Y ocurre mucho. Entonces, en bajo nivel de Demoscene, desde Intel, yo conocí varios Demosceners que estaban trabajando pues en el core de Android o en el core de sistemas así embebidos, cosas así que tuviesen limitaciones. Allí siempre había un Demoscener agarrado. Yo quiero disfrutar todavía de optimizar algo. Claro. Nos pasaba a mí, yo estoy en el lado opuesto. Hoy día yo casi no utilizo nada. Yo creo que estamos un poco todos en el lado opuesto ahora, ¿no? Eso es lo que me di cuenta. Yo te digo que no. Al final vuelve a caer, como dicen los ingleses, in the rabbit hole, en la conejera. Yo llevo toda mi vida intentando caer en ese lado y todavía no caigo. O sea, yo no soy capaz. O sea, de hecho, el otro día vi una charla de uno de los fundadores de ARM que contaba la historia cuando empezó a trabajar ahí, que era un chavalín y tal. Y me identifiqué muchísimo con una frase que dice, que no sé qué le preguntó, y dijo es que para mí una instrucción de Python son como miles de millones de instrucciones, es una barbaridad. Y yo me identifico igual, digo yo, pero qué burrada. O sea,
O sea, cada vez que insertar en una lista en Python, digo yo, Dios mío, todo lo que pasa ahí. A mí me duele. Ya no digamos en Java. Bueno, que Que ya es... Yo he llegado a un punto en el que, pues hoy arranqué un servidor que tengo que tiene 64 gigas de RAM con 32 cores, entonces empecé a añadir máquinas virtuales que arrancaban otras máquinas virtuales dentro y no, para mí era algo normal ya. O sea, tengo una máquina virtual con un Ubuntu 18 que arranca un Ubuntu 20 que arranca otra máquina virtual y un contenedor. Entonces, sí, bueno, pero esa versión ya es normal, ¿eh? No es muy lejos de... Pues yo mira, yo ayer en mi rollo de ventana lo estaba mirando, un programita que cambia la imagen del fondo cada 30 segundos, un minuto. ¿Sabes? Ya me dirás que consume eso, ¿sabes? Un mechero. Pues me quedé así y pues le cambié, le hice un nice. No aguanté. Le tengo que bajar la prioridad y le di un output, porque dije, no, esto no puede ser, esto está ahí, esto está gastando mucho. Vale. Yo tengo ese espíritu, yo lo tengo, yo no soy capaz, lo veo y... No. Y es verdad que hay máquinas y tal, pero... Y máquinas virtuales y dockers, pero yo lo sufro por dentro, a mí me duele. Yo voy a arrancar eso y le tengo que tunear, le tengo que meter mano. Bueno, tú ahí llegarías al punto en ciertos entornos donde acabarías convergiendo porque el mundo cloud, cuando no optimizas, eso es pasta, mucha pasta. Claro. Entonces, y es algo que la gente está intentando volver hacia atrás. Dijo, sí, es que se nos ha ido un poco también de las manos el pero tema estamos de... hablando en cierta manera de cosas un poco diferentes, porque normalmente Sí, evidentemente. Optimizabas pues rendimiento y aprovechar los recursos de la máquina. Una cosa es optimizar un algoritmo para que, pues, no sé, lo típica pregunta de entrevista de Google de cuánto ¿esto es exponencial o no? Pues, claro. No, pues yo creo que también ese tipo de optimizaciones son un poco para ese tipo de empresas. Estamos hablando de cloud, de grandes portales, Google, porque después los que trabajamos en empresas un poco más pequeñas, un poco nada más, pero digamos de menos de 100 empleados, pues a lo mejor para nosotros no realmente no tenemos esa... Realmente lo que tenemos es otro tipo. Manolo está completamente en desacuerdo conmigo y nos va a explicar por qué. Sí, pero es lo que nos interesa. Lo que le interesa a nuestros oyentes es la discrepancia y el... Explícanos por qué piensas que la empresa pequeña también debe dedicarse a este tipo de optimizaciones, Manolo. Pues un poco lo que estaba diciendo Fran. Al final la empresa pequeña va más justa de recursos. Un Google de la vida se puede decir, bueno, lanzo la aplicación que coge 100 servidores, me da igual. 100 servidores es como una miga de pan para mí. Pero una empresa pequeña no es así, entonces necesita optimizar recursos. No se puede permitir el lujo de que una aplicación, yo qué sé, de contabilidad, de repente le meta unos requerimientos de, pues lo que decía Sergio, 32 cores con 64 gigas. Y en el día a día, si miramos la web, por ejemplo, yéndonos a algo menos específico, más del día a día, si miras la web, estamos peleando ahora por milisegundos, porque las transferencias vayan súper rápido, súper finas, que el JavaScript lance a toda velocidad, y eso importa muchísimo más en empresas pequeñas que tienen web, a las que si llega alguien que está acostumbrado a ir a Google, que vaya toda leche, cuando va a su web, si va lenta, cierra la web y se va a otra. Pues de no hecho, lo veo, de hecho, te penaliza muchísimo los tiempos de respuesta en los buscadores. O sea, Google te prioriza dentro de todas sus cosas de algoritmos y tal. Google te prioriza si tienes mejores tiempos de respuesta en tu web, sí o no, si cargas tal, si cachés estáticos, y eso tiene un arte ahí detrás y un montón de optimizaciones que evidentemente no son las optimizaciones de Javi. Quizá tendrías que bajar a muchísimo más nivel, pero... O sea, si os cuento mi servidor web, las optimizaciones que le meto podéis flipar, ¿eh? O sea, tiene de todo ahí metido, tiene de todo, todo ahí. Vale, ¿qué más se podrá hacer? O sea, estuve planteándome seriamente en poner una versión de Engines con el TFT en User Space, o sea, lo estoy planteando seriamente, para bajar ahí un contexto en el kernel, ¿no?
Pues mira, va todo en user space. O sea, Vamos, tú con BPF serás feliz. yo no soy feliz con estas cosas. A mí no soy feliz con eso. Pero bueno, a veces no tiene sentido, claro. Yo lo reconozco, que a veces no tiene sentido. Pero no sé, es el espíritu de por lo menos de no dejar las cosas que queden, porque estoy muy de acuerdo con lo del cloud. O sea, tienes una aplicación que te da exactamente igual, nos puede contar Manolo mis experiencias parseando todo Amazon. Diciendo, hola, venga, nos vamos a meter ahí. No sé si a Amazon le gusta saber esas cosas, pero bueno. Bueno, el primero yo. Y nada, lanzar máquinas por lo loco, pero claro, bastante bien utilizadas. Y aún así se puede utilizar más. Pero es que un proceso, claro, depende de lo que vayas a escalar. Si vas a hacer un momento que vas a ejecutar algo, pues no tiene sentido, claro. Pero es que las cosas van sumando. O sea, va sumando una cosa con otra y yo estoy con Manol. Una empresa pequeña no se puede permitir. O sea, depende. Hay veces que por tiempo no vas a perder ahí un mes en optimizar una cosa que puedes arreglar comprando un ordenador y ya está. Yo lo reconozco. Pero a la hora de desarrollo, a la hora de programación, sí que me parece importante perder un rato optimizando los índices de Postgres, usar unos, usar otros, compilando el Python si se puede hacer, optimizando el tamaño de los contenedores, por ejemplo. Manolo creo que quiere decir algo al respecto. De hecho, Javi, acabas de dar con el punto clave de esta historia. Quiero decir, cuando hablaste de Postgres, las bases de datos, optimizar las bases de datos, lo hace muy poca gente. Por norma general te encuentras consultas completamente locas que sí, con 100 registros funcionan, con 1000 también, pero cuando escalas, de repente deja de funcionar todo y rompe a lo bestia. Claro. Entonces, optimizar ahí también es importante y la gente se olvida de esto. Y cuando se olvida de esto, el problema es que cuando ya aparece el problema, no es tan fácil de resolver, ¿sabes? A veces es demasiado tarde y empiezas a enquistarse eso como legacy. Y sí, puedes meter capas de caché, puedes meter hierro, pero eso sigue creciendo, sigue avanzando y es horrible. Bueno, lo Eso, que acabas de comentar... que más que menos lo ha visto. Yo no lo tengo tan claro, la verdad. Ya sé que estoy en minoría aquí y la verdad es que yo lo veo un poco al revés. De hecho, la famosa frase creo que era de Dijkstra, de que la optimización prematura es la raíz de todo mal, o algo así. Sobre prematura no, pero tampoco dejarte ir, quiero decir. Una consulta SQL que puede convertirse en exponencial en tiempo, lo que decía antes, con 100 y con 1000 registros no es un problema. Cuando pasas al orden de millones, tienes un problemón y un problemón grave, además. Pero yo ahí lo veo desde el punto de vista del negocio. Tú tienes una empresa, ¿no? Entonces yo tengo una serie de recursos y una serie de, puedo asignarlos. Esta persona va a trabajar en esto y esto es tanto dinero que va a ocupar tanto tiempo. Entonces yo el problema que tengo ahora mismo es que no tengo ninguna intención de optimizar porque ese recurso no está generando dinero optimizando. Entonces mi empresa necesita ese dinero. Una vez que llegas a un punto en el que tienes esos millones de registros, ya estás generando el dinero. O si no, deberías haber cambiado de negocio. Entonces yo lo veo que optimizar... Luego ya contratamos los minions que optimicen, contratas una consultoría, te traes a Accenture y vas por ese camino, ¿no? Eso. No, o sea, es verdad, pero incluso desde el punto de vista de negocio. La deuda tecnológica es muy difícil de pagar a veces. Y a veces poner 4 decisiones bien hechas te ahorran dinero y desarrollo. O sea, ¿cuántos proyectos salieron que arrancan? Pues funcionan y luego quedan empantanados en ala, venga, que hay que cambiar, hay que migrar y hay que no sé qué y hay que... hay un balance, está claro que depende, ¿sabes? De lo que haga. Pero yo creo que la filosofía de 100% pasar de todo tampoco es buena. Yo os voy a poner un ejemplo contrario a lo que estáis hablando, que es WordPress, que es conocido en el mundo entero. Es decir, WordPress es ineficiente hasta cierto punto. Es cantidad de código legacy, cantidad de código que es inseguro, o era. A lo mejor ahora ya no es ni tan legacy ni es tan inseguro, pero desde luego es ineficiente. Y es un super éxito a nivel, no sé si a nivel negocio, porque hay negocios, o sea, es un software super usado, pero que realmente la empresa es una empresa que va bien, pero no es Facebook, no es Google.
Claro, pero el Eh, código en sí mismo de WordPress lo utilizas para lo que lo utilizas. No lo utilizas para un portal que recibe 6.000 peticiones al segundo. claro, pero Bueno, esa es la diferencia la gran diferencia de escala. Es decir, yo creo que portales que reciban 6.000 peticiones por segundo, no hay tantos. Es decir, puede ser que los haya. Manolo está en contra de lo que yo pienso. ¿Tú crees que son más abundantes de lo que son, de lo que parecen a simple vista? Eso, No en contra, pero no creo que sean tampoco, Manel, porque ten en cuenta que aparte de tus peticiones legales, de negocio y demás, vas a tener a todos los robots que programa Javi y te parsean la web, vas a tener a todos los robots que programa Javi y te matan vivo, ¿vale? Google, Facebook, elige... ¿Perdona, Javi? Te os voy a contar cada una que, bueno, como tenga muchas páginas, ya vete metiendo en el servidor. Porque te lo van a crawlear, ¿sabes? O sea, si tienes... Claro. Pero incluso en el Es mundo más, WordPress es es más... más, tú... sí, Perdón, Fran. Javi. Bueno, Javi. A ver, en el mundo WordPress es verdad que WordPress no es tanta ñapa. Foñarlo no es tanta ñapa. Desde luego que no, pero es decir, ha competido y ha vencido Sí, a soluciones mucho más óptimas en es verdad. Python y en otros lenguajes. Ahora es usable, porque hay más cosas, digamos, desde el punto de vista de optimización, no es la cosa más utilizada del mundo, es cierto, es más flexible, es una plataforma, es cierto. Pero, por ejemplo, pasa mucho en el mundo WordPress de gente que dice, ah, venga, un WordPress, empiezan a meter plugins, ah, mira, un plugin que hace no sé qué, un plugin que hace no sé cuánto. Hay muchos diseñadores de estos HTML que te hacen todo súper bonito. Vale, bueno, pues luego viene Google, lo que comentó antes Frank, que los tiempos de respuesta son importantes y no sé qué, y todo se hunde. O sea, y en cuanto tienes un poquito de tráfico, pues ya está, tienes que andar optimizando, tienes que pagar un hosting, ya el barato ya ni de broma, el mediano ya tampoco te sirve, y tienes que andar pagando un hosting bueno para un tráfico un poco regular, cuando con 4 decisiones, porque a mí eso me pasa a diario, en vez de meter un mega plugin, en vez de hacer una cosita más sencilla que no incluya tanto rollo, pues permite que pueda meter una web en un hosting de €1 al mes. Y la misma web con plugins ahí a la venga, chachi guay, pues te hace falta un plugin, o sea, un hosting que necesita pues ya un mínimo de RAM, tiene un tiempo de respuesta lento, entonces tienes que tener un servidor mucho más, y el coste pues es mayor. Vale, que estamos hablando de pagar 20 euros a pagar 300 euros, pero a lo mejor para alguien que monte una web, pues pagar 300, 400 euros, pues ya son dinero. Cuando simplemente por ese tipo de decisión. Yo lo veo así, vamos, y lo vivo a diario. Bueno, claro, ahí entramos también en lo que es el mundo del negocio con la tecnología. Es un compromiso entre el negocio bueno, entre el rendimiento y el desarrollo técnico. Y hablando de tecnología, que es de lo que hablamos aquí, no hablamos de otra cosa, pues Fran, creo que tenemos unas noticias del mundo Linux que nos quieres comentar y que tal vez sean Bueno, interesantes. noticias breves, yo con lo mío y tal. Pues esto para mí me parece un avance. Ya sabemos todos que hacemos el cachondeo del año de Linux en el escritorio y tal. Pero bueno, este Eso año dura me 15 parece... años, creo, es el año de Linux en el escritorio, más. Efectivamente. Pero aparte de que cada vez parece ser, que yo no lo he probado porque no lo uso, parece ser que el entorno este de Linux en Windows va progresando, WSL, para los que lo usamos. WSL, efectivamente. Pues hay un par de noticias que han pasado estas últimas semanas, que es, por un lado, Lenovo ha empezado a vender portátiles ThinkPad de sus series Wise, serie X, X1 Carbon y tal, con Fedora preinstalado. Y hace poquitos días ha empezado también lo mismo, pero con Ubuntu. Tanto portátiles como estaciones de trabajo y demás. Y bueno, pues a mí me parece una noticia interesante. Pues no son los primeros, ya hace tiempo que han aparecido, no sé, no tengo en la cabeza cuáles han sido la primera Dell, por Dell. ejemplo, sé que es una de las empresas que siempre ha estado apostando, pero Lenovo, por ejemplo,
pasó durante muchos años incluso que aparecía el enemigo y solamente te metía Windows y tal, y ahora pues ha habido un cambio de actitud. De hecho, Lenovo también metía otras cosas en los drivers y cosas así. Por lo que Efectivamente. No, incluso a nivel de hardware, ¿eh? Lenovo vendía mucho hardware que era solo funcional en Windows. Sí. O sea, directamente no se preocupa, porque claro, hay que invertir. Para que funcione en Linux hay que invertir. Y si te le puedes ahorrar ese tipo, ese nicho, y si te ahorras a lo mejor. Otra vez el tema de los costes el negocio y la tecnología. Lo que sea posible no necesariamente es deseable a nivel de negocio. Por cierto, una de las cosas que he aprendido hoy es que es mejor algunas tecnologías del navegador por algún motivo van mejor en Windows que en Linux. Es algo que he aprendido hoy justamente de cara a grabar este podcast. Y sin embargo, tenemos que decir como noticia que Microsoft está desarrollando Microsoft Edge, su navegador estrella, para Linux y que en breve estará disponible para Linux. Con lo cual, pues ya ves que vas al revés, Manel, vas al revés. Yo no. Bueno, Sí, Manolo. El truco esta vez es que Edge viene a ser prácticamente un fork de Chrome ahora. O sea, el nuevo Edge es un fork de Chrome. Otro fork más, que ya tenemos unos cuantos. Sí. Entonces creo que les va a resultar muy fácil. Vamos, tienen la base ya portada a todas las plataformas. Es decir, al final todo el mundo usa el mismo navegador, que al final es un Chrome tuneado. Sí. Ahora mismo estamos con Chrome y con Firefox, lo que queda de Firefox, que no sé cuánto va a durar, vamos. Es una muy buena pregunta y de hecho podríamos tener alguna visita en el futuro que nos hablase un poco de cómo funcionaba Mozilla. Sería interesante tenerla. Tener a alguien que nos explicase por dónde va Mozilla. Aunque bueno, no se sabe, porque hemos visto cosas muy curiosas. Han cambiado muchas cosas y han cambiado el futuro. Va y viene. ¿Quién se iba a imaginar que Microsoft iba a apostar tanto por Linux hace unos años? Bueno, tenemos un tema hoy que consideramos interesante, que es hablar de TMUX. Es decir, TMUX, Terminal Multiplexer, es una herramienta Linux, es así. Bueno, supongo que creo que va en WSL. Y se usa para básicamente mantener sesiones de terminales. Y aquí un usuario que es un ferviente usuario y de esa tecnología es Javier Loureiro. Así que nos va a explicar un poco. Pero bien, no, lo uso y lo configuré. Tampoco nada del otro mundo. Bueno, me parece una herramienta fundamental que uso cuando siempre hago un SSH, pues una máquina, un TMUX. Un TMUX le cae, vamos. Y esto vino por el tema de que Fran y yo, no sé si alguien más aquí, usamos un entorno de ventanas tileable, que es básicamente un entorno de ventanas que en vez de tener ventanitas que tú mueves por ahí, pues digamos que vives en una especie de rejilla, ¿no? Puedes tener la ventana, o la partes por la mitad, o la partes a cuartos, etcétera. Y eso para cuando usas mucho el teclado es muy útil, tiene muchas ventajas, es muy práctico. Y yo uso eso, pero nunca uso, digamos, o sea, siempre uso todo en pantalla completa, nunca uso en ventanitas. Y hablábamos de que, claro, que hay que ver muchas pantallas de logs y de estadísticas, etcétera. Entonces, yo uso TMUX a pantalla completa, porque TMUX te permite coger el terminal y partirlo en trozos, ¿no? Y tener como diferentes pantallas. Y además te permite tener como sesiones incluso, o sea, puedo tener una ventana con diferentes partida en trozos y luego cambiar a otra ventana con otros trozos distintos. Por ejemplo, en uno estoy programando, en otro estoy mirando logs de otra máquina. Eso me parece, ya solo por sí ya me parece bastante útil. Una pregunta. Es control B para ejecutar un comando, ¿no? Sí. ¿Qué manos tenéis? Porque control B está justo en el medio del teclado y cada vez que... Lo que pasa es que yo cambié muchas teclas. Yo, por ejemplo, tengo mayúsculas cursor para cambiar, ¿sabes? Y alt...
para cambiar. Hay gente que lo cambia a Control A, que es, creo que era Control A, que es Screen se usa es Control A. Screen. Lo que pasa es que Screen... Claro. Sí. ¿Sabes qué pasa? Que si usas Control A, pierdes la macro del shell estándar de irte al principio de la línea o Claro, irte... efectivamente. Entonces, por eso yo lo he dejado en Control B. Mi truco está en que piso el control con la mano izquierda y la B con la mano derecha. Yo no tengo problema porque como en tiempos utilizaba Emacs para programar, pues entonces... No, yo mi truco es usar el pulgar. O sea, para... Yo en Tmux apenas uso Control B, o sea, lo uso poco. Porque lo que uso de Tmux ya lo tengo en otras teclas. Vale, yo tengo pues eso, yo tengo que mayúsculas para moverme por las ventanas y ya me sirve. Y lo que uso sí muchas veces, que lo hago con Control B, pero no pasa nada, es Control B escape, que te permite entrar en el modo edición, con lo cual todos los terminales se vuelven una especie de editor y puedo copiar y pegar, que es mi manera de copiar y pegar. Copias y luego pegas. Es muy interesante esto que dice Javier, porque eso, ya sabemos todos que en el mundo de hoy la mayoría de la gente utiliza el ratón para demasiadas cosas, pero si estás trabajando mucho, muy seguido, tecleando tal, y tienes que estar continuamente cambiando el chip y ahora levanto la mano, muevo el ratón, lo cambio, pierdo el foco, me vuelvo otra vez al teclado, al final es un desgaste. Entonces todas estas herramientas pues eso, como Tmux, como Screen, pues son muy útiles para mantener la ergonomía incluso a la hora de trabajar. Javier usa i3, yo también, en Linux, ahora mismo no. ¿Pero usáis algún otro sistema de tiling en Windows o incluso en Linux? ¿Alguien usa algún otro sistema de tiling? ¿No? Yo también soy de i3. Aquí i3 parece ser que hizo escuela. Porque los tiling Windows... Yo luego me pasé a la versión Wayland, que comentaba aquí, que es el Sway, que es el i3, pero que no es el X-Window, con el sistema Wayland. ¿Por qué me cambié? Pues básicamente porque quiero ver los vídeos de YouTube bien. Y Wayland, pues ve los vídeos perfectos. Pero a cambio, pues todavía no está bien desarrollado y a veces tienes problemas. Y el fichero de configuración de Sway y de i3, pues más o menos es el mismo. Pero sí, básicamente... Eso es un punto muy interesante, sí. Sí, es la misma filosofía. O sea, casi es simplemente cambiar de la tecnología de driver gráfico, por decirlo de una manera. Sí, porque tú tienes bastante experiencia con Wayland. Bueno, Manolo, ¿quiere decir algo? No, yo me iba a ir por otro lado y iba a volver a lo que estábamos hablando de Tmux, que nos dejamos una funcionalidad atrás que es bastante interesante, al menos para mí, y es que dentro de Tmux tú puedes lanzar un comando y desasociar la interfaz del propio terminal. Entonces puedes dejar el comando corriendo y desconectarte de la máquina en la que lo estás ejecutando y el comando sigue ejecutándose, no lo pierdes. Y cuando vuelves a entrar puedes recuperar ese terminal y recuperar en el estado en el que estaba. Esto se puede hacer con varias herramientas, creo que Frank conoce otra que funciona muy bien para esto, pero yo uso Tmux para esto. Sí, Frank. No, o sea, yo lo que comentaba, lo importante, yo iba también a lo mismo porque Manolo y yo vamos siempre en la misma línea. Es muy interesante esa funcionalidad de Tmux, pues porque, por ejemplo, voy a estar haciendo un cambio en un servidor de base de datos, lanzando un proceso y no te la juegas a que el proceso se quede a medias y la base de datos corrupta porque tengas un corte de red, porque se te vaya la wifi, porque se te vaya la conexión al CPD o lo que sea. Entonces es interesante conocer Tmux o Screen en su defecto o cualquier herramienta que te permita ejecutar y no perder el hilo de ejecución. Yo estaba aquí buscando y el Tmux es muy millennial, realmente. Estoy mirando la fecha en la que salió, la primera release fue en el 2007. Pero usted sabe por qué usamos Tmux, porque Screen, que es la herramienta que estaba para eso antes, se ha dejado de desarrollar. Pero, a ver, tengo la web abierta de GNU Screen. Sí. La release inicial fue en 1987. Bueno, ayer, sí. 11 años. 33 años tiene. Pues ya está terminada. Ya no hace falta ponerle más. 33 años de desarrollo. ¿Qué vas a ponerle? No, bueno, es que no son 33 años de desarrollo porque se dejó de... O sea, supongo que el programador se retiraría
a hacer sus cosas. O No. lo que sea. Mira, la última release estable fue en febrero del 2020, hace 7 meses. Entonces, Steam, se ha retomado que es posible, o hay alguien que realmente hace una release, pero es un repacking de lo que había antes. El tema es que no sé, eso a lo mejor lo sabe mejor Frank o Manolo, si lo que instalan las distribuciones por defecto es Screen o ya instalan Temux. Depende de la distribución. La que yo uso, que es Debian, si instalas una Debian para servidores básicas, ni Screen ni Temux, te lo instalas tú si quieres. A mí me parecería raro que lo instalaran también, ¿eh? No, El Temux es una aplicación, o sea, no debería estar en un servidor, o sea, no lo veo yo. Yo la experiencia que tengo es que es que Screen viene con ciertas distribuciones, por ejemplo, no sé si viene con Fedora, Fran. Sí, en Fedora tienes Screen y tienes Temux. Los dos. Y creo que con Ubuntu también. Es que lo he utilizado también. Es que lo he utilizado también, lo comentábamos antes al comenzar, al preparar el programa, pues para hacer conexión al terminal por serial para ciertos cacharros embebidos y tal. Pero bueno, una cosa que quiero comentar, antes de que se me vaya el hilo, que decía Manolo sobre herramientas y tal, yo comentaba antes una que es para combinar el uso de Temux y es Reptir, escrito como suena, pero con una Y en lugar de una I. Sí. Es una herramienta que lo que te permite es, pues, el escenario que estaba comentando antes de entro a un servidor de base de datos, me pongo a lanzar comandos que llevan su tiempo y tal, y de repente pues se me ha olvidado ejecutar el Temux y corro el riesgo de perder esa ejecución o tengo que cortar la conexión por lo que sea y estoy con la sesión interactiva por SSH. Reptir lo que te permite es quito esa ejecución de la sesión SSH y la mando a un Temux que he ejecutado ya en otro lado. Y ya entonces luego haces liberas el Temux y tal y sales tranquilamente. Ajá, eso es lo que acabas de comentar es realmente muy muy interesante para la gente que se tiene que meter en servidores para ver lo que es, bueno, somos todos al fin y al cabo. En algún momento nos tenemos que meter en producción y mirar o en algún servidor y ver qué es lo que está pasando ahí y porque tenemos una excepción que no funciona. Aquí hay varios temas aquí que para comentar. Manolo. Sí, de hecho, estaba mirando lo que estaban comentando de si Screen tenía versión nueva o no tenía versión nueva. Sergio, ¿qué podían arreglar? Pues mira, en el último parche han arreglado un bucle infinito en una CPU de un core que te dejaba la CPU al 100% por haberle puesto un timeout con 0 segundos. Bueno, pero ¿quién tiene un core hoy día? Es que sois... Joder, un montón. No, pues mis máquinas virtuales. Javi, ¿quieres decir algo más al respecto? Porque... No, simplemente que he visto el icono de levantar la mano y he pulsado y a ver qué pasaba. Es que sí, somos la vieja guardia, pero somos muy nuevos en esto del podcasteo. Vale. Es decir, bueno, a mí hay dos temas aquí que me fascinan. Uno es que, claro, también tenía mi workflow era, ahora es menos porque con Visual Studio Code, pero de vez en cuando también lo hago. Y tres, con Temux y con Beam. Entonces, claro, el juego de Game Bindings era increíble. Porque todo iba con teclado y todo va con... pero al final, pues es bastante fluido cuando te acostumbras realmente, porque no hay conflictos, no hay realmente grandes conflictos entre los key bindings. Lo que sí es Temux tal vez sea más interesante para servidores y para eso que para tenerlo local. Aunque yo de vez en cuando lo uso en local para no tener que abrir diferentes terminales y así lo puedo abrir todo en el mismo. O sea, es bastante cómodo para eso. Yo creo que este programa también es útil, porque al final siempre tienes que estar haciendo cosas. No sé, yo es que soy muy de partir las pantallitas en cactus. Y tengo Sí.
Yo, por ejemplo, Vim te permite abrir un terminal. Ahora con las últimas versiones te permite abrir un terminal y a pantalla partida y abrir diferentes terminales y partir la pantalla de diferentes maneras. Entonces puedes tener varios terminales abiertos. Pero bueno, claro, con las últimas y con las primeras, ¿eh? Yo creo que eso está en BIM desde la primera versión de BIM. No, señor. El abrir un terminal en una ventana no es una feature de la versión 8. Fran, ¿tú qué dices? Yo ni afirmo ni desmiento, pero a mí me suena que ya estaba en versiones anteriores. Pero no puedo decir. Es un punto que tendrán que comprobar nuestros oyentes. Pero... Una cosa de Tmux es que las teclas de Tmux son las mismas que BIM. También es bastante útil. Sobre todo en el modo editor. O sea, que eso también está muy bien, porque tú coges y digo, voy a copiar esto. Pues ya hay un comando que es seleccionar palabra, que en Tmux. Entonces, eso está muy bien. Me va a copiar el típico password ahí que tienes que estar, pues copiar y ya está. Lo uso bastante eso. Me parece muy útil. Bueno, es algo que realmente no... Bueno, es un workflow, pero sobre todo, principalmente para Linux y ahora también con Tmux, que se puede ejecutar en Mac y en Windows, como WSL, pues es bastante práctico también. Pero hay un tema que se tocó tangencialmente, que es el tema de Wayland. Porque Wayland es algo que sé que aquí Javier está atrapado en Wayland, yo creo. Porque Wayland es una nueva posibilidad de escritorio que en Ubuntu, por lo menos a mí, la última que instalé me dice que tenga cuidado con usarla. Que no está fina de todo y que los usuarios pueden tener incidencias desconocidas o incidencias inesperadas si usa Wayland, así que úselo con cautela. Sobre todo si tienes una NVIDIA. Si tienes una NVIDIA y usas el driver propietario de NVIDIA, estás muerto. Claro. Pero seguro que hay problema del driver de NVIDIA. Sí, sin duda, pero has de reconocer que las tarjetas NVIDIA van mejor con el driver de NVIDIA que con el open source, aunque me toque a mí las narices. Yo uso Wayland desde hace un par de años o más, pero claro, tengo tarjetas Intel, estoy con los portátiles todo el día y me va estupendamente, no, problemas cero. He ido saltando además de versión a versión. Voy a hablar otra vez de mi libro. De Fedora he ido saltando, ya no me acuerdo desde qué versión y tal, saltó de Xorgen a Wayland casi sin que me enterara y ahí estamos. El tema de Wayland surge, ahí lo creo que lo puede explicar mejor Javier. Que surge porque la necesidad de tener algo mejor que las X Windows. Claro. O sea, la historia del Wayland es que las X Windows, claro, es un tema de los años 80, de cuando los servidores eran en remoto, y entonces tiene este gran problema que está diseñado para funcionar en red, que en aquel momento era una grandísima ventaja, pero que ya no tiene sentido hoy en día, ¿no? Porque... O sea, hoy en día, de hecho, que estamos ahora que Amazon saca videojuegos online, que te conectas por streaming, pues no tiene sentido, ya no es un problema eso. Entonces, el problema de que tenga que ser todo por red obliga a un diseño en la interfaz gráfico de Linux que crea múltiples problemas, muchísimos problemas. Entonces empezaron a surgir, digamos, los compositores, que es que, mira, pintamos todo en un render y luego mostramos el render, ¿no? Es un poco lo que empezaron a hacer la mayoría de servidores de X-Windows. Y eso es un poco una ñapa. Entonces alguien dijo, mira, que muchos son de los propios desarrolladores del sistema X-Windows. Y dijeron, mira, esto es una ñapa, la única solución... Pero claro, todo lo que hay de escritorio está construido sobre esa arquitectura de las X-Windows de los años 80. Entonces, pues alguien dijo, pues mira, hay que empezar de nuevo. O sea, es que no podemos aguantar esto. Y hicieron una arquitectura que es, digamos, cómo funciona el Mac, cómo funciona Windows, que es que la tarjeta gráfica es la que pinta todo y ya está, ¿no? Pero eso obliga a reescribir un poco casi todo, ¿no? Entonces, hicieron el protocolo Wayland en sí, es muy simple, lo que pasa es que delega, trae como consecuencia que delega mucho más en la tarjeta, mucho más complicado que antes.
porque la tarjeta ahora digamos que hace el render de verdad de lo que tiene que hacer. Por eso tiene tantos problemas con los drivers. Pero el protocolo en sí es bastante simple, ¿no? Es mucho más sencillo. Es que las X-Window hicieron tantas versiones, ya hicieron, hay la librería de las X-Window, luego hay otra librería que es la que se usa hoy en día mayormente, y tiene un montón de ñapas, extensiones ahí, es un mare magnum de cosas. Entonces el Wayland, como empezaron de cero, es más simple. El problema que tienes es que tienes que volver a hacer todo lo que está hecho, que esté diseñado para las X-Window, pues claro, en teoría no funciona. Lo que han hecho es un servidor de X-Window que funciona sobre Wayland, y un poco te vas adaptando. ¿Qué pasa? Que hay muchas cosas que ya son nativas de Wayland. Yo, por ejemplo, el terminal que uso ya es nativo de Wayland, ya no usa X-Window. Creo que Chrome y Firefox también ya son nativos en Wayland. Y, bueno, en general las librerías gráficas tipo GTK ya son nativas en Wayland. Entonces, poco a poco hay una migración. Pero bueno, hay muchas piezas que están inmaduras dentro de ese mundo, ¿no? Tanto los drivers de Linux, que no están 100% tan testeados como están en Windows, como todas las aplicaciones gráficas. Pero bueno, en mi caso, que es un terminal y el navegador, y ahora que está de moda el VS Code, pues el VS Code y el Sublime, digamos las 4 cosas que yo uso, eso funciona perfecto. No sé si vosotros tenéis una experiencia similar. Y bueno, una cosa que funciona muy bien es el hecho de que al estar todo hecho en la tarjeta, digamos que el sincronismo de la pantalla funciona muy bien. Entonces, cuando ves vídeos, es algo que se nota mucho en X-Window, que los vídeos se quedan como cortados ahí, porque el cambio de fotograma no se hace de una forma sincronizada, no puede controlarlo bien las X-Window. Y en cambio en Wayland va todo muy bien, se ve todo perfecto. De hecho, eso que comentas de los vídeos es una de las razones de las ñapas sobre las ñapas sobre las ñapas de las X. O sea, hay como 30.000 intentos de que eso no pase y sigue pasando. Es que no hay forma. Entonces, sí, Fran, tú lo has usado también, eres un usuario, llevas tiempo usándolo, tienes la misma experiencia. Sí, yo contento. Llevo varias máquinas, ya lo he tenido, como decía antes, el salto desde Xorg a Wayland y vamos, bien. No, a lo mejor al principio y tal tuve alguna tontería, alguna cosa que me pasaba, que se notaba que era tema de tarjeta, pero en general ha ido muy, muy bien. Y también problemas con Vamos, la mayor parte de los Sergio. escritorios de Linux. Sí. La mayor parte de los escritorios que tengo de Linux voy por VNC. Entonces, realmente, no sé, para mí me afecta porque al final tengo una máquina que no tiene gráfica, que está renderizando un escritorio y si no tiene una emulación correcta de toda la parte de abajo de renderizado por software, me causa problemas. Como escritorio nativo tiene sentido, ¿no? Pero entonces, ¿usas Wayland o directamente? No lo usas. Interesante. Claro, es que el caso de Sergio es justo el caso para el que se programaron las X, de un escritorio remoto en red. Ese es un buen aporte, efectivamente. Realmente la manera de usarlo es esa con X Windows. Bueno, creo que no sé si nos hemos dejado algún tema hoy o queréis comentar algo adicional, Manolo. Una mini que igual la tenemos que haber contado antes en las noticias, pero sí, me parece relevante. La cagada de los fabricantes de tarjetas de vídeo con el último modelo de NVIDIA. NVIDIA saca una tarjeta de referencia siempre, que es la Founder Edition, ¿vale? Que describe cómo tiene que ser su tarjeta y cómo deberían de ser sus ventiladores, cómo debería ser todo. Si tú te acoges a ellas, pues te dejan ponerle la etiqueta de Founder. Si no te acoges, pues tú eres el fabricante, tú sabrás qué es lo que hace. Casi todos los fabricantes decidieron quitar 10 condensadores y reemplazarlos por otro componente que en teoría era equivalente, solo que cuando las han vendido a estas tarjetas, si pasas de los 2 GHz de frecuencia, las tarjetas palman, ¿vale? Empiezan a fallar, empiezan a quedarse clavadas las tarjetas y demás.
ahora todos los fabricantes han pedido que les devuelvan las tarjetas para reemplazarlas y ponerle los condensadores como iban, pero vamos, es uno de esos casos de optimización para conseguir precios más baratos en los que al final causa un estropicio. Ya, es una noticia bastante interesante porque pensaba que a esas alturas en 2020 ese tipo de temas ese tipo de optimización excesiva no sucedería, pero vemos que sí, que sigue habiendo ese tipo de cosas. ¿Sí? Hace una temporada también, con la última Raspberry Pi que salió, hubo un problema parecido ahí con el conector del conector de carga de la Raspberry o algo por el estilo, que era un USB Sí, había un y USB no que... funcionaba. O el La anterior, que gente, cuando le sacabas una foto por el LED, le entraba, hacía un corto en el LED y te reseteaba la Pi. Eso bueno, te tendréis que estar haciéndole una foto al LED, pero bueno, o sea, No, haciéndole una foto a la placa. Tú le hacías una foto a tu Pi para Claro. demostrar lo que tenías montado y tu placa se iba abajo. Claro, pero bueno, tendrías que sacarle una foto cuando está conectada, pero vale, me parece bien, sí. Eso Eso es porque os llevo yo a los talleres estos chungos que conozco de Shenzhen y vamos, lo raro es que no arda todo y los enchufes y sabe Dios. Lo raro es que no estemos todos envenenados de plomo y de sustancias chungas. Bueno, lo están. Eso es, lo que pasa es que el cuerpo humano sobrevive mucho de los venenos. es como Rasputín, que tomaba siempre una pequeña dosis para hacerse inmune. Todos los días una pequeña dosis para hacerse inmune a los venenos. Así bueno, sí, Fran. no, iba a decir yo, no sé si ibas a seguir hablando de esto, pero estaba pensando yo, pues que me comen los demonios si no lo cuento. Hemos hablado de una cagada de los fabricantes de asociados a Nvidia y ahora yo voy a hablar de una cagada futura, que es otro cambio más, otra pieza más dentro de los sistemas Linux que es reemplazada por systemd. Hay una bronca monumental ahora mismo en las listas de desarrollo de Fedora porque quieren meter en Fedora 33 una pieza de systemd que se dedica a resolver DNS. Y ya han comentado pues que hay problemas con DNSSEC, que hay problemas con VPN y tal, y aún así, pues bueno, hay una cierta presión para meter otra pieza más y que los demás sigamos tener que tengamos que seguir manteniéndonos usando cosas como DNSMask. Yo sigo sin entender por qué este movimiento Assistend, no lo entendía desde el principio, sigo sin entenderlo ahora. Me parece muy bien que acelere la parte del arranque, pero empezar a meter todos los servicios, que antes eran servicios independientes, con sus logs independientes, todo controladito, todo de una manera bastante limpia para mi gusto. Meterlo ahora todo en Systemd, todo junto, todo mezclado. Una locura. Y se te cae Systemd y se te cae todo. Sí. Sí, me parece, o sea, eso sí que es Millennium. El Systemd sí que es el servidor Millennium por excelencia. Bueno, pero a ver, la tecnología siempre va en ciclos. Lo que pasa es que tú eres una persona que tiene algo de poder. Entonces está todo centralizado, hay que descentralizar. Está algo descentralizado, hay que centralizar. Y tiene todo, va por generaciones. Entonces la siguiente generación tiene que descentralizar. Precisamente estamos en la época de descentralización, microservicios y tal, y cogemos y creamos un monolito, un megalito directamente en el arranque del sistema. Nosotros venimos de una época en la que el sistema operativo llevaba una arquitectura y ahora se está intentando meter la opuesta porque hay que hacer lo opuesto. Y funciona así, eso es nos pasa, nos hacemos mayores. La gente dice, la gente de izquierda se convierte en derechas cuando se hace viejo. Pues es más o menos lo mismo por el mismo camino. Joder. Yo creo que hay mucho tema ahí filosófico al respecto, porque, por ejemplo, el tema de la descentralización yo no lo veo como una moda, lo veo como una necesidad hoy en día, por múltiples, pero también una necesidad para las grandes empresas. Por ejemplo, cuando se le cae un nodo a Amazon y deja sin Netflix a mitad de América, lo cual podría provocar una revolución. Por ejemplo, es decir, existen una serie de motivos por los que el tema de la descentralización está de moda, pero principalmente es ese single point of failure, evitar los single point of failure, los puntos únicos de fallo,
Y además hay otro motivo añadido que, por ejemplo, es la privacidad. Por ejemplo, hay una serie de... Nosotros usamos ahora mismo un sistema... es interesante, para grabar este podcast usamos Jitsi, que en teoría es un sistema descentralizado, pero usamos el nodo principal de Jitsi, lo cual lo convierte en un sistema centralizado, porque no es tan fácil encontrar un nodo de Jitsi que funcione bien. Entonces nos movemos un poco en ese eje, en esa disyuntiva vale, está bien por tener un nodo que funcione, o está bien tener el propio nodo, pero si no funciona no puedes usarlo. O tener un nodo al lado de casa, tener tu proveedor de hosting al lado de tu casa está muy bien, porque por el motivo está al lado de casa. Pero si realmente no te da todas las funcionalidades que te da un proveedor de cloud o un proveedor más grande que está en Rusia o en Estados Unidos o donde sea, pues pierdes funcionalidades y realmente pierdes ese plus de que te da el tener el proveedor en casa. Bueno, aquí hay otro tema que quería comentar brevemente, es el tema de moverse no de sector, pero dentro del sector a otras tecnologías y a otras posiciones. Y tenemos aquí diferentes grados de gente que se mueve de un lado para otro. Y gente que está un poco en el medio, digamos que hace un poco de todo. Por ejemplo, yo creo que Manolo, Fran, son un poco más... se han movido un poco menos, creo. No creas, ¿eh? Justo lo que comentaban, Cuéntanos. justo lo que comentaban los primeros episodios de esto, vivir en una isla tiene sus más y sus menos, y uno de sus más, para mí sus más, para cualquier otro posiblemente sus menos, es que tienes que tocar de todo y que estás en todas las líneas. Yo estoy en la línea de programación, como estoy en la línea de sistemas, como estoy en la línea de IoT o cualquier otra cosa, vamos. Fran, ¿tú has cambiado algo? ¿Has cambiado de algún sitio a otro sitio? Bueno, yo he tenido unos cambios así como muy curiosos porque, bueno, yo empecé haciendo mezcladillos porque era el friki de la universidad, de mi escuela, que es la Escuela de Caminos de Coruña. Entonces, como era el bicho ese raro que sabía de Linux y tal, pues ahí fui haciendo cosas de programación y también de cositas de sistemas. Al final, bueno, pues la vida me ha ido empujando más hacia la parte de sistemas. En un momento determinado cambié de trabajo y alguien le puso la etiqueta de DevOps. Sí, es una etiqueta de repente me empezaron a llegar cientos de ofertas de LinkedIn como a cosas así un poco absurda y tal, solamente por un cambio de etiqueta para hacer más o menos lo que venía haciendo. Bueno, con otra filosofía quizás, pero al final ha sido un poco de administración de sistemas. ¿Echas de menos no dedicarte más a otra programación o otro tipo de cosas? Sí, siempre estoy intentando tirar un poco, porque la parte de programar cosas en backend y tal me resulta muy apetecible siempre, pero nunca tengo tiempo de ponerme en serio. Yeah. Interesante, backend, no frontend. O servicios de backend o no aplicaciones. Sergio, yo creo que tú te has movido un poco más ya. Yo quería vivir de la Demoscene en la época. Entonces, wow. Así que... Aquí Javier está haciendo, gesticulando. Entonces, nuestro grupo organizaba parties. Organizábamos la rotada, organizábamos la suerte de Galicia.net. Entonces me metí en la Campus Party a organizar, la profesionalizamos. Y allí acabé pues con una empresa que hacíamos aplicaciones pues en las .com, hacíamos webs. Entonces venía de programar gráfico, acabé haciendo, pues teníamos una empresa que queríamos hacer videojuegos y queríamos hacer un montón de cosas. Entonces esa empresa quebró, fue un desastre, a mí me destruyó la vida
y acabé pues programando gráficos. Recording has stopped. Recording has stopped. Sí, no, son detalles de importancia porque el recording continúa en mi OBS. Pero hemos pasado de una hora, de más de una hora y media de grabación en Jitsi. Y nada. Sí. Sí, y bueno, entonces a partir de ahí fui rebotando de empresa en empresa, en cierta manera. Hice pues ensamblador para hacer unos microcontroladores con unas cámaras que se movían, un sistema de estudio de televisión en C++, luego pasé me vine a Inglaterra a vivir y a partir de ahí pues todo fue un poco muy aleatorio en cierta manera. Estuve en un gran buscador que hacíamos buscador de vídeo y en cierta manera toda mi vida he llevado siempre algo de gráficos en alguna parte, pero de vivir de la demoscene no ha funcionado. Muy curioso. Yo, bueno, aquí en Berlín, o por lo menos en Berlín, yo digo Berlín porque he llegado aquí, pero he encontrado a gente que, digamos, que tenían bastante claro el tema de la carrera, por dónde querían ir, y de hecho lo que hacen es se ponen un puesto en una gran empresa como objetivo, ¿no? Se crean su objetivo. Y entonces, por ejemplo, los casos que he visto recientemente ha sido el de alguien que directamente era programador de frontend, pero directamente había visto que había ciertas posibilidades y apuntado a una posición de SRE. Entonces lo que hizo para convertirse en SRE, directamente se descargó la guía de Google de SRE y se la estudió. Es decir, no se la empolló de memoria, simplemente se la estudió. Se la estudió y cómo realizar todo lo que es necesario para ser un SRE de Google. Entonces, claro, digamos que él apuntó, él no hizo como, creo que somos todos un poco tocando en un lado y en otro y llegar, por ejemplo, yo llegué a la tecnología SIP y a trabajar en una empresa que hace testeo de cacharros SIP. Pero es un poco azar, ¿no? De lo que hemos llegado un poco por azar. Por ejemplo, otro que sí que se ha movido bastante es Javier. Ese sí que se ha movido de un punto a otro. Porque yo cuando lo conocí hace millones de años en otro mundo, en una empresa en la que coincidimos, que él era administrador de sistemas por aquel entonces. Sí, Administrador de sistemas a media jornada. ¿En serio? Sí, estabas a media jornada y era la otra mitad estabas haciendo un Ray Tracer, el Prestige Tracer. Ah, sí, puede ser. Yo paso ahí todo el día, probablemente. Yo creo que era. No me acuerdo ya. Fue hace también tropecientos años eso. Sí. Pues sí, yo pasé por todo, la verdad que sí. Programador de render, administrador de sistemas, fotógrafo, electrónica. Tú tuviste un ISP, ¿verdad? Pequeñito. Es verdad. También. Es verdad. De hecho todavía, o sea, aún hace poco que cerré todos los clientes de eso. Y monté un rollo de electrónica, hice páginas web, también hace tropecientos años. Marketing. Y ahora me dedico al marketing digital. Y hacer webs y hacer contenidos digitales. Sí, pero marketing digital también te dedicas al tema técnico en el marketing digital. No solo al tema técnico, pero también al tema técnico. Siempre, claro, no puedo. Pero ahora mismo lo que dedico, o sea, la programación es más un hobby, desde luego. Ahora más bien es gestión pura de personas. Lo que dedico ahora, el 90% del tiempo es a gestión de personas. Pero de vez en cuando, pues claro, abro un editor y hago cosas. Eso siempre está ahí. Cambiaste la programación de cacharros por la programación de personas. Bueno, sí, gestión de proyectos. La diferencia es que no puedes abrir una persona, no puedes abrir un Bing y... No, pero bueno, es algo que me gusta mucho. También tengo que decir que es algo que me gusta muchísimo. Que disfruto con eso, la verdad. O sea, pero sí, también también una época también estuve con la bolsa cañón. Estuve varios años también ahí. Sí, de ingrato recuerdo para muchos de nuestros, no todos, pero para algunos de nuestros oyentes. Puede haber gente que no tal, pero hubo una época que estuve bastante a cañón con la bolsa.
O sea, pues me planteo seriamente dedicarme a eso profesionalmente. Ujú. Pero sí, de todo. Me gusta, soy curioso, me gusta probar cosas. Yo creo que lo importante de cambiar de un campo a otro es tener esas ganas de aprender y profundizar. No quedarte en lo superficial. Ujú. Mis cambios han sido un poco que me ha llevado un poco las circunstancias me han llevado por ahí. O sea, son cambios muy locos, pero tienen cierta lógica si los pones en cadena. Y yo creo que es eso, lo importante es aprender y de una cosa siempre aprendes otra nueva y te da una visión distinta, siempre enriquece muchísimo, yo creo, que el hecho de que programes y administres sistemas, pues me da una visión en el marketing más técnica que veo que me da muchísimas ventajas con respecto a gente que viene desde el puro marketing y no tiene conocimientos técnicos. Eso lo noto muchísimo, por ejemplo. En la electrónica, el venir del mundo de render y de venir de la producción de películas, pues me daba una visión de organización que no tenía la gente electrónica. La gente electrónica en ese aspecto es mañapas. Ujú. Sí, Yo creo que todo complementa y enriquece. Me parece muy importante eso. pues sí, hay como un intercambio de experiencias entre cuando se mezclan campos. De hecho, hay mucha gente que también los desarrolladores que lo que aconsejan a la gente que empieza, o incluso a alguien, a un estudiante que aún no sabe lo que quiere hacer, a qué dedicarse, tiene interés por la informática, en vez de estudiar informática en su tiempo libre y dedicarse a otro campo y aplicar lo que conoce en informática a su campo. Eso es una manera bueno, de disfrutar más o de tener otra visión de lo que hacer. ¿Vosotros qué opináis ahí para ir cerrando este capítulo, este episodio? Yo había leído que la gente que se hace rica en informática no son los informáticos, son los que saben de otra cosa y luego aplican informática a esa cosa. Entonces tú eres un médico, haces software para hospitales Sí. y por eso el software tiene ese aspecto, pero es porque lo ha gestionado un médico. Bueno, Y el aquí médico tengo que sacar el ejemplo de Bill Gates, que si Bill Gates sí que era programador. pero en la época, estamos hablando de épocas muy diferentes. Sí, bueno, programamos en los años 70, claro. Estamos hablando de épocas Estamos diferentes. hablando de las épocas en las que es que me está pasando mucho que estoy leyendo libros en los que te aparece la historia de un super ejecutivo y habla de Netscape y Mosaic y dices, claro, eso a mí no me enseña nada. Yo todas esas historias que estás contando no van a ocurrir hoy día. Tú no vas a crear nada, algo así, porque no se puede empezar de la nada para poder. Es decir, Brandon Age que creó JavaScript en 15 días porque fue el tiempo que le dieron para realizar el lenguaje de script para sacarlo a la versión de Netscape, que por lo que creo recordar. Claro, Dios creó el mundo en 7 días, por decir algo. Brendan Age creó algo mucho más complicado, se tuvo que tomar su tiempo. Y lo creó en dos semanas, pero yo creo que eso son cosas que creo que ya no pueden suceder. Es muy difícil que suceda algo así. Javier. O sea, yo tengo otra visión de eso. O sea, yo creo que un joven que empieza lo que sea, yo creo que lo más importante es que tiene que visualizar la vida que quiere. O sea, y que sea concreto. O sea, ¿qué es lo que quiere? ¿Quiere vivir en una casa grande? ¿Quiere vivir en un piso? ¿Quiere vivir en el pueblo? ¿Quiere vivir con niños y con familia? ¿Quieres vivir por el mundo adelante? ¿Te gustaría estar en una empresa grande? ¿Te gustaría estar en una empresa pequeña? ¿Te ves como programador? ¿Te ves como ingeniero? ¿Te ves como manager? ¿Qué es lo que quieres hacer en tu vida? Creo que cuanto mejor lo definas y mejor Sí, más claro lo eso también sí, pero eso también ahí voy a discrepar porque tú a lo mejor lo sabes mejor porque ya tienes una experiencia personal, ya has pasado por diferentes empresas, ya sabes lo que es eso. Pero una persona joven no es tan fácil realmente que se haga una idea de la vida que tienen otras personas. Por ejemplo, me ha pasado recientemente que, bueno, he estado en una empresa que era bastante fancy, por así decirlo.
pero realmente no había realmente el trabajar allí no me ha resultado una experiencia, me ha resultado una experiencia interesante, pero no una experiencia súper, digamos, enriquecedora o que me aportase algo realmente especial. Realmente la experiencia que tuve fue bastante, no mediocre, fue buena, pero no fue realmente algo que me desbordase. Y yo creo que a lo mejor una persona joven que no conoce y que lo vea simplemente por lo que es fuera de la empresa, no se va a dar cuenta de eso. Pero Manolo, creo que tenías algo que decir. Sí, de hecho, dos cosas respecto a lo de combinar carreras una con otra. En España se ha puesto muy de moda y ahora están los dobles títulos por ahí de moda. Entonces, tienes informática con económicas y cosas así. Respecto a lo que dice Javi, hombre, cuando tú eres muy joven todavía no tienes claro nada. No sabes si quieres vivir en una casa, si quieres tal. Yo lo que diría es tira para adelante. O sea, lo que ahora te guste, tira, pero que sea lo que te guste. No te metas en algo que no te gusta porque crees que te va a dar dinero, porque al final eso sí que te va a llevar al fracaso. Pero, sin embargo, sigo pensando lo mismo. Esas necesidades van cambiando con el tiempo. Tú, cuando eres muy joven, lo que quieres es conocer mundo, salir a dar vueltas. Pongo un ejemplo, que esto depende de cada persona. Sí. Salir a dar vueltas por ahí, acceder a empresas grandes, y a medida que vas avanzando, pues tus necesidades cambian y quieres estabilidad o quieres un entorno más controlado, una empresa más chiquitita donde conozcas a la gente, no sé. Las cosas van cambiando. Definirlo desde tan pronto e ir solo con una línea recta igual es un poco complicado. Pero yo ahí exactamente ese es el punto. Lo que sucede, por ejemplo, hay carreras en las que no puedes hacer una vez que tienes hijos. Una de esas carreras, por ejemplo, es ingeniero de ventas. Es una carrera que mucha gente no conoce porque ventas es horrible. Entonces, ingeniero de ventas, eso tiene que ser horrible. En realidad es un trabajo que es fantástico. Viajas por todo el mundo, conoces un montón de gente. El cliente siempre está encantado de verte porque es el que va a resolverle los problemas. Entonces, si caes en una empresa buena, yo trabajaba por una empresa que se llama Autonomy, que es muy famosa porque le metieron un gol a HP de varios billones. El caso es que nosotros éramos 200 personas allí y todo el mundo tenía que hacer de vez en cuando algo de ingeniero de ventas. Y era apasionante. Viajabas por el planeta con tarjetas ilimitadas. Era increíble. Era vivir como una estrella de cine, lo más cerca que puede vivir un informático a una estrella de cine. Sin embargo, la gente que estaba sentada delante del ordenador en su día a día, comiéndose el marrón, esos no estaban disfrutando la empresa. Los ingenieros de ventas eran como pues las estrellas de cine. Y era yo lo he disfrutado. Y me decía mucha gente, ¿por qué no te dedicas a esto y solo ingeniero de ventas? Y realmente, ingeniero de ventas necesitas pues un poco de mano con la gente, porque tienes muchas reuniones, luego tienes que trabajar muy duro y luego tienes que irte con el cliente por ahí de fiesta. Es muy interesante. Es un trabajo que puedes hacer hasta que tiene caducidad. Ahora quieres tener hijos, establecerte, comprarte una casa, vivir en un sitio. No puedes ser ingeniero de ventas. O sí, bueno, no lo sé, pero... Fran, ¿qué opinas? Fran, yo no sé si estaba conectado. Fran está congelado. Fran se nos ha quedado congelado. Bueno, yo no sé si nos estará escuchando, sino y Manolo tampoco. Bueno, yo tengo, antes de cerrar, bueno, ya lo tenemos aquí. Fran, ¿sí? ¿Te tenemos de vuelta? ¿Me oís? Sí, estás de vuelta. Sí. Bueno, ¿has escuchado a Sergio? ¿Tienes alguna opinión acerca de lo que ha comentado Sergio? No, es que no he oído el último tramo. Aprovecho para maldecir a R Cable que me está dejando tirado en estas últimas 2 semanas con una incidencia de red. Vale. Bueno, Sergio comentaba un tema un poco de lo que era ser ingeniero de ventas, que era un trabajo muy, muy apetecible y que tenía que era un poco desconocido, ¿no? Bueno, esos inconvenientes, porque puedes acabar en un agujero en Rumanía durante 6 meses en el invierno. Bueno, conozco bastantes peores sitios que Rumanía, por lo que me han comentado alguna gente con experiencia en el aspecto. No, en un agujero en Rumanía, no estoy hablando de Rumanía, estoy hablando de una
agujero dentro de Rumanía. También, eso es cierto, buena puntualización. Yo Pues, conozco gente que se ha metido, bueno, que ha sido técnica toda la vida, o todavía no, pero es un ingeniero muy técnico toda la vida y ha pasado a la parte de ingeniero de ventas y eso que tiene pues otra componente, quizás un poco más social. Yo creo que a lo mejor no todo el mundo está listo para eso. claro, requiere social skills que los desarrolladores no son conocidos por tenerlas. O sea, habilidades Efectivamente. sociales que los desarrolladores realmente no somos, normalmente no es nuestro punto fuerte, digamos. Efectivamente. Por Bueno, decirlo de una manera suave. yo no es un trabajo que yo creo que a mí me estresaría bastante porque además las condiciones suelen ser, seguro, están ahí siempre a comisión y no sé qué y tal. Yo prefiero más centrarme en mis problemas técnicos y se acabó. No, Pero yo creo que cada estamos uno. hablando de diferentes conceptos, porque tú Ah, piensas que el vale. consultor, como Como ingeniero me he de perdido ventas, parte de. claro, yo trabajaba en una empresa que el ingeniero de ventas es el que hace la implantación o hace la demo Sí. o hace... Entonces, esa persona, pues Google tiene un ingeniero de ventas, no lo llaman así, pero va a tu sitio y te hace la demostración. Sí, es el concepto del que estaba hablando también, ¿eh? O sea, es Ah, decir, no es un ventas puro, no es decir, no es un comercial, pero sí es alguien que tiene esa componente de estrés de, o sea, monto mi demo para que quien lo vea compre. Y parte de mi sueldo va en eso, ¿no? y claro, ahí tiene la palabra demo y por eso me gustaba a mí. Si haces tu demo. Sí. No, son temas muy interesantes porque hay mucha gente que nos escuchará, o de todos los que tenemos, y bueno, hay mucha gente que nos escuchará, acaba de venir Manolo, por eso me acabo de distraer un poco, y no sabrá el tema ese de exactamente en qué consiste los ingenieros de ventas o de qué consiste ese mundo de las ventas. De hecho, si algún departamento por ahí se llama pre-sales. Hay dos temas aquí, ya para acabar, lo último de lo último, lo del final, que es, bueno, está la gente que no sabe, o que no sabe lo que quiere, o que sabe lo que quiere, pero no se atreve, lo que sea. Pero hay dos tipos de personas un poco extremas, que son, en contraste con lo que dice Manolo, de la persona, de dedicarse a esto o dedicarse a lo que uno quiere, está el que cree que vale, pero realmente no vale por X motivos. O sea, un tipo de persona que cree que a lo mejor que quiere dedicarse a desarrollador por algún motivo, pero realmente no está capacitado, incluso aunque logre finalizar sus estudios. Y hay otro que es el que realmente no sabe, no le gusta nada, y entonces, como la informática está de moda, no hay nada que le llame, pero como la informática está de moda, se mete en eso. Bueno, son dos perfiles. No sé si queréis comentar algo al respecto, algún comentario rápido o... Yo creo que son los perfiles extremos y hay muchos grises por el medio. Sí, Hay gente que se ha metido para una profesión como otra cualquiera porque más o menos lo puede gustar y puede ser más o menos bueno. A lo mejor es más o menos bueno para unos niveles y a lo mejor no es suficientemente bueno para trabajar a cierto nivel. Eso en el mundo está muy repartido. Yo creo A mí que siempre me ha Sí, gustado. o incluso lo contrario en esos perfiles intermedios, de que entra alguien que a priori no le gusta, que entra porque es lo que le cayó y de repente es un crack y despunta y le empieza a funcionar todo genial. sí, eso puede efectivamente. suceder. Eso también, o sea, existen muchas posibilidades. A mí siempre me ha gustado tener becarios y el caso es que sí que alguien que tenía muchísimo, muchísimo potencial resulta que no sabe programar, no tiene la mente para programar y horas intentando enseñarle a programar y descubres que no, que esa persona no puede programar. ¿Qué haces? Está al final de su carrera, de sus estudios, ¿dónde va? Al final, pues bueno, al final acaban de managers, pero... Hombre, no todo es programación en la carrera, la realidad es que hay muchos perfiles, es un poco lo que hablábamos antes. Igual ese becario como programador es malo o no sirve, pero a lo mejor es un preventas cojonudo, ¿eh? Sí, ha tenido que cambiar de carrera profesional porque se ha dado cuenta que el programador
no, o sea, no era ni un décimo de los otros internos, de los otros becarios. O sea, lo estaba pasando francamente mal y cada vez que quería que yo le ayudase, en realidad no quería que le ayudase, sino que escribiese el código por él. Eso no. Bueno, depende, ¿eh? Yo he visto gente en esa situación que comentas, de decir, pues mira, creo que no sirves para esto, y teniendo la paciencia suficiente y explicándole las bases que a lo mejor alguien no lo ha explicado lo suficientemente bien o para que él las comprenda, llega un momento en el que despega, ¿sabes? Es todo cuestión de ver por qué está en ese punto, de si realmente le gusta y nadie ha sabido hacerle llegar al punto que le interese o por qué se ha quedado ahí. Sí, yo creo que es cierto. Lo que más hay es gente en la escala de grises, ¿no? Nadie es like, yo he nacido para esto y es lo único que quiero hacer en toda mi vida, ni es like, como alguien completamente inútil que no puede hacer nada. Aunque bueno, hay sorpresas, siempre hay sorpresas en este aspecto. Y con esto terminamos nuestro podcast de hoy. Muchas gracias a todos, aquí a Manolo, Javier, Sergio y Fran. Bueno, no quería despedir sin hay un tema que quería que salió hace unos capítulos, que es que Fran recomendó una cuenta de Twitter y yo quería hacerlo de manera regular, así que os recomiendo Control Shift I, que es una humorista tecnológica que de vez en cuando nos alegra el día, por lo menos a mí me lo alegra bastante. Kate Maddox, y tiene bastante humor. Ahora está un poco el tema turbio con las elecciones, pero suele hacer bastantes chistes buenos en Twitter. Y no es habitual tener humor tecnológico. Y nada, podéis encontrarnos, si habéis llegado hasta aquí, seguramente no os habéis encontrado, pero podéis encontrarnos en laviejaguardia.vg, y a partir de ahí tenéis todos los enlaces para streaming y lo que queráis. Y nada, muchas gracias a todos y hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Chao. Hasta luego. Adiós. Chao.